Hola Robert, ¿cómo estás? Me da gusto verte otra vez en estos temas cortitos de opinión en jaque. Y hoy queremos hablar sobre un tema que ha causado división en la iglesia y es maldiciones generacionales. Bueno, es importante que partamos desde la definición de maldiciones generacionales y podamos examinar su relación con las otras doctrinas, porque el conflicto surge cuando un pensamiento que algunos definen como bíblico afecta a otras doctrinas, las contradice o en este caso las limita más allá de lo debido. Entonces, por eso es importante que enfoquemos qué es una maldición generacional, cuál es su alcance y si está de acuerdo a la escritura, porque eso es lo más importante. Correcto. ¿De dónde viene esta enseñanza? Bueno, esta enseñanza ha surgido como consecuencia de la aparición de algunos pecados recurrentes en las familias cristianas. Y aquí viene la definición, que quiero señalarla para que tengamos una idea clara de qué estamos hablando. Algunos plantean como maldición generacional el pecado recurrente que pasa de una generación a otra, o sea, de padres a hijos, por abrirle puertas al diablo o permitir que influencie en el hogar. Como consecuencia, entonces el padre de repente cometió adulterio y ya el diablo tiene el poder para influenciar, en algunos casos, tentar constantemente a la familia para que nuevamente ocurra el adulterio en la siguiente generación o en los hijos, ¿no? Y, y algunos dicen que hay que cortar con esa maldición. Pero la pregunta es, ¿qué relación hay con la salvación si Cristo acabó con la maldición de la ley? Porque ahora tenemos que ver que su definición eh, es, hay que examinar la luz de la escritura y si surge exactamente del pensamiento bíblico. Por eso tendríamos que ir a Éxodo 20. En Éxodo 20, los versículos 4 y 5 son la base fundamental del pensamiento de maldiciones generacionales, ¿no? Y algunos lo definen a partir de este pasaje. Entonces, yo quisiera leer los versículos para ver si es la influencia del diablo sobre las familias o es el juicio de Dios sobre el pecado, porque aquí tendríamos que ver cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia, porque ellos hablan sobre maldición, que un pecado aparezca de generación en generación, pero aquí el juicio de Dios sobre el pecado es para destruir el mal, ¿no? En las siguientes generaciones. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20, 4 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La pregunta directa aquí es, ¿una maldición generacional es una herencia genética que pasa una debilidad de un padre hacia su hijo como consecuencia de haber pecado y este también se ve impelido, influenciado para que cometa el mismo pecado? La pregunta es si es una cuestión ya de herencia genética o es simplemente el juicio de Dios sobre el pecado. Ese es el problema que ahora se cuestiona al tema de maldiciones generacionales, porque ellos están diciendo, si tu padre cayó en pecado, en divorcio, ya esa maldición está sobre ti ahora y pesa, ¿no? Y tú también vas a ser tentado en divorciarte. La pregunta es si hay una influencia espiritual detrás o cuál es. En Éxodo, el contexto es la idolatría y es el juicio de Dios sobre el pecado, ¿no? De la idolatría. No está diciendo de que este pecado recurrente, es cierto, que pasa de generación en generación, va a ser juzgado por Dios y va a ser juzgado hasta en la tercera y cuarta generación. No quiere decir que Dios está diciendo que se va a repetir en la tercera y cuarta generación. Aquí hay que aclarar eso, porque algunos no examinan bien el pasaje. Dios está diciendo que Él va a promover el pecado en la tercera y cuarta generación. Está diciendo de que Dios va a visitar ese pecado si se mantiene en la tercera y cuarta generación, si la idolatría persiste. Entonces aquí hay que diferenciar que no es una herencia biológica o genética, ¿no? Sino es una herencia aprendida, adquirida por cada generación. Entonces aquí tenemos que diferenciar esa verdad. ¿Es un juicio de Dios
o es consecuencia del pecado aprendido en el hogar. Aquí tenemos que diferenciar esas dos verdades. Y ahora, ¿cómo se relacionan entonces a la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Este es básico, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios acabó, perdón, el libro de Gálatas dice de que Jesús acabó con la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y él acabó entonces con todo poder maligno, ¿no? Que viene detrás. Yo fui a una conferencia y me asombró que los pastores estaban, bueno, los líderes estaban promoviendo la idea de que debes pedir perdón por los pecados de tus antepasados. Y debes pedir perdón hasta la 10ª generación. Me sorprendió esa idea y que le había propuesto en un libro. ¿Por qué? Porque tú pides perdón, sí, de manera espiritual, por los pecados que están afectando, por así decirlo, a la sociedad, como lo hizo Daniel, los pecados como consecuencia de los pecados de los antepasados que llevaron a Israel a caer en el exilio. Está bien, uno puede pedir, ¿no? Pero no quiere decir que tú vas a pedir perdón por los muertos. O sea, que hay que diferenciar, ¿no? Si tú pides perdón por los muertos, quiere decir que hay una influencia de Dios sobre el espiritismo, ¿no? Y no es verdad, sino que pedimos perdón por las consecuencias de los pecados que vivimos ahora, por los pecados de nuestros padres, por las consecuencias que afectan nuestra vida ahora y que también hemos sido partícipes en alguna medida. Hemos aprendido a continuar la práctica pecaminosa de nuestros padres. No que automáticamente va a aparecer el pecado en una generación, ya, de manera, digamos, determinante, ¿no? Pecó tu padre adulterando, tú también vas a pecar y tienes que romperlo. Eso no es así. La Biblia no plantea esa secuencia continua de pecados, ¿no? Y algo interesante que también acá se ve, que no ven la contraparte, ¿no? Cuando dice de que Dios, que dice acá, y hago misericordia de millares, en el verso 6, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, los creyentes que guardan los mandamientos no tendrían ningún problema de pecado en 1000 generaciones. Pero aquí se rompe el concepto de que cada generación debe tener comunión con Dios y debe aprender la fe, la esperanza en Cristo Jesús. Y por eso digamos, es cuestionada últimamente la doctrina la doctrina que plantea maldiciones generacionales, ¿no? La influencia del pecado en la familia, ¿no? Y bueno, y que tú pidas por los pecados de los muertos es peligroso, pues. Hasta es peligroso. Una de las cosas que mencionaste específicamente de esta doctrina es que hasta cierto punto pone en duda el arrepentimiento, ¿no? Porque el arrepentimiento es personal. Correcto. Entonces, al pedir perdón por quizás tus padres ya murieron, como tú estabas hablando, pedir perdón por las generaciones que ya no están contigo, ya no se vuelve el arrepentimiento algo personal, sino algo familiar. Y eso también afecta en cómo tú te conduces en la fe, ¿no? ¿Por qué crees que esta doctrina, siendo claramente no bíblica, está creciendo en la iglesia? Porque desplaza la responsabilidad de mis pecados a la generación pasada, pues. Yo no me hago cargo de mis pecados. Si yo cometo este pecado, es como consecuencia del pecado de mi padre. Y ya tú has tocado el tema esencial, ¿no? La responsabilidad personal del pecado. Y aquí quiero citar en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18, toca de manera así ligera la influencia de nuestros padres, la influencia negativa de nuestros padres y los pecados personales que tenemos. En el capítulo 1, el verso 18 dice algo interesante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira, aquí sí señala de que podemos aprender los pecados de nuestros padres. No dice que podemos cometer los pecados de nuestros padres, pero dice que los aprendemos y podemos hacer los mismos, es cierto, como la idolatría. Pero aquí Pedro está diciendo que sabiendo que fuisteis rescatados en este contexto de haber aprendido de repente a robar, a mentir, o la idolatría, de tener confianza en un santito,
¿no? Y como es tan arraigado en la familia, hay tanta devoción, entonces uno piensa que es algo, digamos, consecuente con la fe, pero luego que examinas la verdad y conoces a Jesucristo y rompes las cadenas de la idolatría, tú eres rescatado de esa vana manera de vivir. O sea que no quiere decir que se mantiene ese pecado, porque se rompe el poder de ese pecado. Y ese es el mayor conflicto que hay con las maldiciones generacionales, porque deslinda el poder de la salvación, de los beneficios de Cristo en la cruz, para que un creyente sea librado del poder del mal, que la naturaleza pecaminosa es quebrantada ya, y lo que aprendiste en el pasado ya, va a ser evaluado por la verdad y va a ser, en este caso, la fuerza en que te vas a basar para romper la influencia del pecado. Por eso es que muchos creyentes en contextos muy, muy religiosos, como yo me acuerdo que fuimos a predicar el evangelio en La Victoria, ¿no? Y me acuerdo que hubo una campaña evangelística en el mismo estadio de Alianza Lima, y muchos devotos, pues, del Señor de los Milagros se convirtieron al Señor y quebraron con esa costumbre. Algunos que eran parte de aquellos que llevaban el anda o pertenecían a algún grupo, ¿no? A alguna cuadrilla, y rompieron esa costumbre, ¿no? No sé si tú te acuerdas de Milagros Alcántara y Luchito, ¿no? Sus padres vivían en Barrios Altos y ellos eran muy devotos. Sin embargo, una vez que se convirtieron, tuvieron la valentía y el coraje de enfrentar a su familia y decir: no más, ya no tengo esa práctica en mi familia, ya no tengo esa práctica personal. En cambio, cuando las maldiciones generacionales se aplican, mantienen ese tipo de pecados, ¿no? Y ese es el problema. Se basan más bien en la biología que en la teología, ¿no? Porque algunos dicen que heredamos las debilidades físicas de nuestros padres y hay recurrencia de algunas enfermedades, ¿no? Que aparecen espontáneamente. ¿Ya? No están bajo nuestro control, pero es una cuestión biológica, no tiene nada que ver con los problemas espirituales. Eso es mezclar temas distintos, ¿no? Si mi padre tuvo problemas del corazón, es muy probable que yo también tenga de repente problemas del corazón. Es muy probable, pero no es, digamos, por así decirlo, contundente, ¿no? Si yo me cuido, puedo evitar eso. Igualmente, tenemos que ser consecuentes con la verdad. Si nosotros nos mantenemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ninguna influencia del pasado va a tomar lugar en nosotros. Y mucho menos vamos a decir que se van a repetir pecados del pasado de manera, digamos, determinada, como si fuera una profecía, ¿no? Así va a ser y se va a cumplir. Hay que tener cuidado con esas explicaciones. Sé que ese es un tema muy profundo y la verdad que el tiempo ya quedó corto, pero quisiera, antes que ores por nosotros, que refleje brevemente en este versículo de la Biblia, 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Con ese versículo vas a sellar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y cómo se rompe toda influencia del pasado, porque todas las cosas son hechas nuevas ahora para nosotros. Ese texto resume el poder del Evangelio para romper cualquier influencia del pecado. Aún es más, hay un acto sobrenatural en la naturaleza pecaminosa que nos insta a pecar. Y eso es algo que no se considera en las maldiciones generacionales. Simplemente dice que vas a ser víctima del pecado de tus antepasados y ese pecado va a reaparecer si no tomas en cuenta renunciar a ese pecado tú ahora en el presente, ¿no? Y no se dan cuenta de que Cristo ya lo hizo por nosotros. Ya no hay ese poder de ese pecado influenciándonos, como dice Pablo, ¿no? Que el pecado antes nos llevaba esclavizados. Nuestra voluntad estaba sujeta a su disposición. Pero cuando estás en Cristo eres una nueva criatura. No eres un ex drogadicto, no eres un ex asesino, no eres un ex fornicario. Eres una nueva criatura. Nuevo quiere decir que ya no, Dios no toma en cuenta lo que hiciste en el pasado, sino que es un nuevo comienzo en Él, libre de toda influencia del mal. Buenísimo, Willy. ¿Puedes orar por nosotros? Oramos.
Padre, te pido en el nombre de Cristo que nos guarde, Señor, de todo mal. Sabemos que luchamos, es cierto, con la vieja naturaleza, pero ya su poder que gobernaba nuestra vida ha sido quebrado por Cristo Jesús. Ahora no estamos impelidos, ni mucho menos obligados a cometer pecados del pasado, porque ya Cristo nos ha libertado. Señor, ayúdenos a mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que vivamos una vida piadosa, de esperanza y paz, en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Y ya saben, hagan sus preguntas. Bendiciones. Bendiciones.